Buenas tardes, les voy a hablar de las teorías administrativas y gestión del talento humano. Mi nombre es María Gisela Arbeláez. La teoría clásica de la administración según el fayolismo. Vemos que la administración es de gran importancia en cualquier organismo social y el éxito depende directa e indirectamente de una buena administración. Es por ello que Henry Fayol realizó sus propuestas que se convirtieron en doctrinas, principios y teorías que hoy en día son bases para la realización de un excelente desempeño administrativo. Bueno, acá vamos a ver un poco acerca de la biografía de Henry Fayol. Vemos que él es considerado en la actualidad el padre de la administración moderna, ya que sus teorías, principios y doctrinas que realizó desde el año de 1900 han sido las bases para una buena administración en la actualidad. En la investigación en base a los logros realizados por este gran personaje, podemos ver, pues, como lo decía anteriormente, varios principios y elementos que se han quedado hasta la época del día de hoy. Bueno, contexto histórico y socioeconómico de la época en la que surgió. A finales del siglo XVIII se pusieron ya en evidencia los efectos sociales de la revolución industrial y se pasó de una predominancia agrícola a la industrialización, la que conllevó a la pregunta si fue este el resultado de un lúcido espíritu de empresas, la cual iba aparejada con el desarrollo económico de un país. En esta perspectiva se desarrollaron entonces muchos supuestos alrededor del proceso de industrialización, lo cual conllevó a que se ampliara el horizonte pues desde las teorías organizacionales, entre las cuales se destacaron en Estados Unidos la de Freddy Taylor y la del francés Henry Fayol, para quienes la disciplina empresarial fue independiente de una cultura dada. Por lo tanto, estas teorías organizacionales formaron parte de un proceso cultural en el que se inscribieron un sistema de valores y 14 de principios, los cuales los veremos más adelante. Bueno, descripción de las empresas y sectores industriales donde empezó a ser utilizada. Esta escuela estaba formada principalmente por ejecutivos de las empresas de la época, entre ellos Henry Fayol. Esta es la corriente llamada pues teoría clásica de Fayol, que fue el pionero de la doctrina administrativa. Inició su enfoque teniendo como referencia la empresa hullera, luego la empresa industrial y posteriormente hizo extensión de su enfoque a la empresa estatal y a la administración pública. Para Fayol, la administración no fue un privilegio exclusivo ni una carga personal del jefe o de los directores de la empresa. Para Fayol era una función que se repartía como las otras funciones esenciales entre la cabeza y miembros del cuerpo social. El fayolismo consideraba dentro de su teoría no solo la producción propiamente, sino que integra pues a todos los elementos del proceso como el mercadeo, las finanzas, el recurso humano, y además no solo se aplica a las empresas dedicadas a la producción, sino a todas, incluyendo a la Iglesia y al Estado. Bueno, podemos ver algunos representantes de esta teoría administrativa, como lo son pues el principal Henry Fayol, Lyndall Urwick, quien fue un consultor pues de negocios y uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido, otro como es Luther Gulick, quien se graduó en el Colegio de Dublín en 1914 y fue un administrador, profesor en Eton y director del Instituto de Administración Pública de la Universidad de Columbia. Podemos ver también a Denison y a Star Truss, quien fue un ingeniero estadounidense, autor de textos sobre temas de economía, política, ingeniería y semántica, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, como principales premisas del modelo, el modelo administrativo clásico de Fayol se basó en tres aspectos fundamentales, que fueron la división del trabajo, que estableció la forma de dividir funcionalmente pues la empresa por departamentos o categorías, sea técnica, comercial, financiera, de seguridad, contable y de dirección, desarrollando sus actividades pues dependiendo de la posición o categoría. El proceso administrativo, la administración está dirigida por reglas y autoridad que justifican su existencia, logrando sus objetivos. Fayol enunció los siguientes elementos para el modelo administrativo, como lo son la planificación, la dirección, que los veremos ahorita más adelante, y la función administrativa, que busca la formulación de criterios técnicos que tienen por objeto solamente el factor humano, como el motivacional y el social dentro de las organizaciones. También más adelante podemos ver los 14 principios para hacer énfasis en la estructura que la organización debería tener para ser eficientes.
Bueno, elementos fundamentales del modelo. La planificación. La planificación es como un pronóstico y un plan, examinando el futuro y elaborando un plan de acción para el mañana, permitiendo decisión sobre los objetivos, definición de planes para alcanzarlos. Hay una programación de actividades. Organizar. Aquí se ve pues cómo se define la estructura material y humana de la empresa para lograr poner en marcha el plan, llevando a cabo recursos y actividades para alcanzar objetivos, órganos y cargos. La dirección. Se mantienen fluidas las actividades del personal con el propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. Designación de cargos, liderazgo y motivación del personal. La coordinación unifica y armoniza pues toda la actividad y el esfuerzo, asegurando que la información sea compartida para dar soluciones a problemas. Y controlar, ver que todo esto ocurra de acuerdo con las reglas establecidas y a las órdenes impartidas y la ejecución de acciones correctivas necesarias en las desviaciones encontradas, definición de estándares para medir desempeño, para corregir y garantizar pues que se realice como en este caso todo lo planificado. Bueno, ahora vemos los principios generales de la administración sugeridos por Fayol, quienes aún son considerados pues por gran parte de los administradores útiles para la práctica contemporánea de la administración. Esos principios fueron elaborados en 1916 y son presentados pues por este autor. La división del trabajo, que es la distribución de tareas donde se debe realizar entre grupos e individuos para garantizar un esfuerzo y una atención. Estas deben ser enfocadas en partes especiales de la actividad. La autoridad y responsabilidad. La autoridad para Fayol se define como el derecho a dar órdenes y el poder para seguir su fiel obediencia. La responsabilidad entraña ser confiable, lo cual por naturaleza está asociado pues con la autoridad. La disciplina. Este precepto implica la necesidad que los trabajadores realicen pues un esfuerzo común en forma ordenada. Sin embargo, se deben aplicar sanciones con un buen criterio para alentar un esfuerzo común. Las unidades de mando. Los trabajadores de las organizaciones deben recibir órdenes pues de un solo administrador para así evitar conflictos y malos entendidos. Y así puede existir pues también una buena comunicación. La unidad de dirección. De acuerdo con esta regla, toda la organización se mueve en dirección de un objetivo común, en una dirección única. La subordinación del interés individual al interés general. Este principio sostiene pues que todos los intereses de una persona o grupo no deben prevalecer sobre las metas de la organización en su conjunto. Remuneración del personal. El pago debe ser justo, no explotador, y recompensar el buen desempeño. Se debe recurrir a diversas formas de pagos, por ejemplo por tiempo trabajado o por razón de la producción. También es necesario otorgar pues recompensas no financieras. Centralización. Según la definición de Fayol, la centralización significa pues reducir la importancia del papel del subordinado, mientras que la centralización implica aumentarla. Los grados de centralización y descentralización adoptados dependen de cada organización en la que el administrador trabaje. La cadena escalar, esta característica definida por Fayol como línea de autoridad, quería decir que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a cada posición jerárquica. El orden. Para aumentar la eficiencia y la coordinación, todos los materiales y personas relacionados con un tipo específico de trabajo deben ser designados de la misma ubicación general dentro de la empresa. Un lugar para que cada quien esté en su lugar. Equidad. Este principio que Fayol diferenciaba de la justicia constituía la ejecución de convenciones establecidas. Sin embargo, las convenciones no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y sus insuficiencias complementadas. Todos los empleados deben ser tratados de la forma más igualitaria posible. Estabilidad del personal en sus cargos. La retención de los trabajadores más productivos debe ser prioritaria para la administración. La contratación de nuevos empleados normalmente lleva asociados los costos de reclutamiento y selección. La iniciativa. Los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la cual se define como una actividad nueva o adicional emprendida por voluntad propia. Y el espíritu de equipo. De acuerdo con este precepto, los administradores deben propiciar la armonía y la buena voluntad general de los empleados, pues ambos son poderosas fuerzas en la organización. Bueno, Fayol dividió las operaciones de la organización en 6 actividades: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Las técnicas pues son las tareas relacionadas con transformación y producción de bienes, productos y servicios. Las actividades comerciales pues trabajos asociados con las transacciones de compra, venta y permuta. Las financieras, labores conectados con la capacitación y buen uso del capital. Las actividades de seguridad como funciones cuyo objetivo es la preservación y protección de las personas y bienes. Las contables, tareas destinadas a facilitar los controles y registros,
por ejemplo los inventarios, balances, costos y estadísticas. Las administrativas, acciones relacionadas con la integración de todas las operaciones de la organización, actividades administrativas, coordinan y sincronizan pues como todas las actividades anteriores. Bueno, la contribución del modelo para el desarrollo de la administración. Él desarrolló pues la llamada teoría clásica, sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico o tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente las 4 primeras décadas de este siglo. Fue la primera en sistematizar el comportamiento general, establecido pues mediante 14 principios que ya los vimos anteriormente. Dividió las operaciones industriales y comerciales en los grupos pues que vimos anteriormente, poniendo en claro conceptos claves y abriendo un camino para recorrer en el desarrollo de la historia de una comunidad empresarial. Para Fayol, los principales aspectos de la teoría eran tratados en la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de mando, de dirección, centralización y la jerarquía o cadena escalar. Bueno, algunas críticas al fayolismo, entonces, por ejemplo, que no se contemple el plano de comportamiento humano dentro de la relación laboral entre jefe como el del subordinado, que según la teoría de Fayol, pues la principal relación entre jefe y subordinado está mediada por las relaciones jerárquicas y por la unidad de mando, dentro de las cuales no se contempla claramente el comportamiento humano de estos actores. Es considerado más apropiada para la época pasada que para la actual. No son válidos sus principios y el ambiente no es relativamente predecible y estable. Bueno, las ventajas del fayolismo. Vemos que la administración pues se da donde quiera que existe un organismo social, aunque lógicamente sea más necesario cuanto mayor y complejo sea este. Vemos las perspectivas de la teoría clásica han tenido muy buena aceptación, que la preocupación por presentar cuestiones de importancia para los gerentes, que se hizo a los gerentes conscientes de los problemas básicos que afrontaron en una empresa, entre muchas otras. Bueno, mi crítica personal sobre este modelo. Bueno, primero creo que el éxito pues, de un organismo social depende directa e indirectamente de su buena administración, que solo a través de esta los elementos materiales, humanos y muchos de los que habla Henry Fayol, en este momento pues son con muchos que las empresas cuentan. En la actualidad observamos que de este modelo fueron tomados principios y elementos en algunas organizaciones, pero también vemos cómo las organizaciones modernas le dan mucha importancia a la persona, al empleado, cómo cada día piensan en mejorar su calidad de vida, en mejorar su bienestar. De hecho, vemos cómo hay empresas privadas y también del sector público que cuentan con un departamento de talento humano, con un equipo de trabajo fortalecido para realizar diferentes actividades que vemos cómo la planificación, la organización, la coordinación y el control se puede evidenciar en todas las organizaciones, ya que esto es fundamental para cumplir objetivos de cualquier ente económico, para alcanzar sus metas y para llegar a ser exitosos, ya que con una empresa pues no planifica, tiende a fracasar. Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es indiscutible y obviamente pues también esencial, ya que por su magnitud y complejidad simplemente no podrían actuar si no fueran base de una administración sumamente pues técnica. Bueno, agradezco su atención. Les comparto pues también un poco de la bibliografía que hice para este trabajo. Muchas gracias.